Buen día con todos. El día de hoy veremos lo que es unidades químicas de masa 2 para el cuarto año secundario del Colegio Cruz en Chiclayo. En aulas hemos visto la primera parte, por lo que deben recordar lo que es un mol, el peso molecular en masa. El día de hoy lo que veremos específicamente es lo que es un equivalente químico, ¿sí? Tanto como número de equivalentes y volumen. ¿Qué es un equivalente químico? El equivalente químico indica la capacidad que tiene un mol de una sustancia. Asimismo, este equivalente también es llamado factor tita, cual puede ser determinado según el tipo de sustancia de la siguiente manera. Entonces, para nosotros determinar el valor o la forma de tita, debemos recordar lo que son moles, estado de oxidación y tipos de sustancia. Entonces, para ello, nosotros podemos hallar tita tomando las siguientes sustancias, lo que es un ácido, una base, óxidos y sales. Para determinar tita para los ácidos es el número de hidrógenos, para las bases el número de H's, el doble de oxígenos se indica tita en los óxidos y para las sales la carga total positiva. Pero ¿qué pasa si me dicen, profesor? La verdad yo aún no diferencio, no sé cómo diferenciar los tipos de las sustancias. No hay problema. Aún podemos hallar el factor tita conociendo los estados de oxidación. Entonces, para hallar los estados de oxidación, hallamos la carga total positiva. Tita simplemente se determina por la carga total positiva de una sustancia. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos el SO3, como vemos es un óxido. Si quisiéramos hallar tita sería el doble de oxígeno. Si tiene 3 oxígenos, pues tita valdría 6. Bien, para el siguiente ejemplo vemos que es una sal. Vamos a necesitar recordar los estados de oxidación. Tenemos los principales en el cuadro, ¿no? Entonces, para este compuesto, el azufre sabemos que es -2. El hierro necesitamos calcular su estado de oxidación, entonces los calculamos. Recuerden que la sumatoria de estado de oxidación debe ser igual a 0, sería, igualamos 2 por x, 2x, 3 por menos 6, x va a resultar 3, es el estado de oxidación del hierro, pero para calcular tita de la carga total, sería el doble de 3, ¿no? Porque hay 2 hierros, sería tita valdría 6. Para el siguiente compuesto, que es un hidróxido, como tiene OH, entonces tita vale la cantidad de OH, tita vale 2. Para el siguiente compuesto observamos que es un ácido porque contiene hidrógenos, entonces tita va a tener el valor de la cantidad de hidrógenos que tiene este compuesto, es decir, tita va a valer 2. Y ver el último ejemplo, de la misma manera, el CH4, podemos hallarlo por la cantidad de hidrógenos, tita va a valer 4, o también utilizando los estados de oxidación. Viendo que el hidrógeno es más 1, el carbono, vamos a hallar X, 4 por 1, 4. Muy bien, pasemos a la siguiente parte, el número de equivalentes. ¿Sí? Es la cantidad de equivalentes existente en una porción de materia. Es decir, el número de equivalentes nos indica todos los equivalentes que se encuentran en una porción específica de manera tenga una o más moles. Por ejemplo, tenemos acá 3 ejemplos, ¿no? Para el primero, una mol de SO3. Si yo quiero calcular el equivalente, solamente me bastaría hallar tita, porque tita nos indica los equivalentes que hay en una mol. Entonces, el número de equivalentes del SO3 sería 6. Para el siguiente ejemplo, como son 3 moles de una sal, Fe2S3, sulfuro férrico, ¿sí? Primero lo que hacemos es hallar tita, ¿no? Entonces hallamos los estados de oxidación, ¿no? Igual como lo hemos hecho en la diapositiva anterior, tita nos va a dar el valor de 6. Entonces, pero en este caso el número de equivalentes, como ya no es una mol, sino son 3 moles, vamos a multiplicar la cantidad de moles por el valor de tita. 3 por 6, 18 equivalentes en total.
Y para el siguiente ejemplo haríamos lo mismo, ¿no? 5 moles de hidróxido niqueloso, como tiene 2 OH, tita vale 2, entonces el número equivalente serían las moles por tita, 5 por 2, 10. ¿Esto qué nos lleva a decir? Nos viene a decir que la fórmula para hallar el número equivalente de una sustancia es igual a las moles por tita. Muy bien, veamos algunos ejercicios, ¿no? Primer ejercicio: ¿cuántas moles existen en 30 equivalentes de H3PO4, el ácido fosfórico? ¿No? Lo que nosotros tenemos que resaltar es la parte de equivalentes. ¿Por qué? Porque si nos está hablando de equivalentes, quiere decir que nosotros vamos a trabajar con tita. Entonces vamos a utilizar esta fórmula, el número de equivalentes por mol por tita. Vamos a dejar esta fórmula por acá y empezamos con el primer paso, que sería determinar los datos. ¿Qué datos vamos a determinar? Pues el dato de tita. Como es un ácido porque contiene hidrógenos, tita vale 3, la cantidad de hidrógenos. Ahora, como segundo paso, calculamos las moles. Las moles, vamos a utilizar la fórmula del número equivalente es igual a moles por tita. Sería 30 es igual a moles por 3, entonces las moles equivalen a 10. Muy bien, veamos el siguiente ejercicio, ¿no? Dice, ¿cuántos equivalentes existirán en 220 gramos de CO2? Aquí hay que resaltar lo que es equivalentes y hay que resaltar también lo que son gramos. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos con equivalentes, como ya les dije, vamos a usar tita, pero cuando trabajamos con gramos, vamos a usar el peso molecular. Entonces hay que recordar lo que es el peso molecular. El peso molecular es la suma de los pesos atómicos. Por lo tanto, hay que recordar algunos pesos atómicos que los tenemos acá. Los vamos a dejar acá, ¿no? El carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, etc. Entonces, adicional a eso, vamos a usar la fórmula de la masa. Masa es igual a moles por peso molecular. Coloquemos esta fórmula a un costado, porque la vamos a usar más adelante. Y como hablamos de equivalentes, también vamos a usar la fórmula de los equivalentes, que es moles por tita, ¿no? También dejemos esta fórmula por acá a un costado para usarla posteriormente. Entonces, el primer paso que vamos a realizar es el paso de determinar los datos, ¿sí? Vamos a determinar los datos del ejemplo con el peso molecular, que sería la suma del carbono y de 2 veces el oxígeno. El peso molecular va a ser 44, y el valor del tita para CO2. Como es un óxido, tita vale 4, el doble de oxígenos, pero si lo queremos calcular por estado de oxidación, le colocamos X, sabemos que el oxígeno es menos 2, igualamos de 0, ¿no? X más 2 por menos 2 igual a 0, entonces igual vamos a tener el mismo valor, tita va a valer 4. Bien, una vez que tenemos el peso molecular y tita, damos el segundo paso, que va a ser calcular las moles. Calculamos las moles, ¿cómo? Usando la fórmula de la masa por moles igual a moles por peso molecular. La masa es 220 gramos igual a moles por 44, por lo tanto las moles van a salir 5 moles, ¿verdad? Entonces, una vez que tenemos las moles, vamos a calcular los equivalentes utilizando la fórmula de los equivalentes. Número de equivalentes va a ser igual a 5 por 4, que va a resultar 20. Muy bien. El siguiente vamos a continuar con el tema y vamos a ver lo que es el volumen molar. ¿A qué se le denomina volumen molar? Indica la cantidad de espacio que ocupa una mol de una sustancia gaseosa a condiciones normales. Y las condiciones normales pueden darse en temperatura y presión. Ahí tenemos las condiciones normales, ¿no? A condiciones molares, el volumen molar equivale para cualquier sustancia 22,4 litros. Es decir, una mol de cualquier sustancia equivale a 22,4 litros. Por ejemplo, tenemos ahí una mol de CH4, su volumen es 22,4 litros. Si tuviésemos 3 moles de otra sustancia como el SO3,
su volumen sería 3 por 22,4, o sea, 67,2 litros. Es decir, si queremos calcular el volumen de una sustancia, debemos multiplicar las moles por el volumen molar. Ejercicio dice cuántos litros a condiciones normales de propano C3H8 existirán en 660 gramos. Tenemos dos datos, litros y gramos, recordar eso. ¿Por qué? Con los litros usamos el volumen molar y con los gramos usamos el peso molecular. Entonces vamos a hablar del peso molecular. Nuevamente les voy a colocar otra vez la tabla de los pesos atómicos para recordarlos aquí a un costado. Hablando de volumen molar y de gramos, quiere decir que vamos a usar la fórmula de la masa y del volumen. La de la masa, moles por peso molecular, la dejamos a un costado, y la del volumen, no, la fórmula del volumen, volumen por moles, volumen igual a moles por volumen molar, perdón. Entonces comenzamos, determinamos los datos. El volumen molar ya sabemos que es 22,4, pero vamos a hallar primero el peso molecular. El peso molecular del C3H8 sería 12 por 3 más 1 por 8, 44. Y el volumen molar 22,4. Ahora calculamos las moles con la fórmula de la masa. Sería 660, que la masa es igual a moles por 44. Las moles serían 15 moles. Y ahora como tercer paso calculamos los litros. El volumen es igual a las moles por el volumen molar. 15 por 22,4. El resultado va a ser 336 litros. ¿Sí? Muy bien. Un ejercicio más para que quede todo comprendido. Si es que queda alguna duda, dice determinar la cantidad de equivalentes que existen en 672 litros de NH3 a condiciones normales. Observen, equivalentes y litros quiere decir que para equivalentes usamos tita y para litros usamos volumen molar. Por lo tanto vamos a usar la fórmula del volumen, moles por volumen molar, y la fórmula también de los equivalentes, que es moles por tita. Entonces vamos a comenzar a desarrollar. Primer paso, calculamos nuestros datos, ¿no? Los datos son para NH3, vamos a hallar tita, ¿no? Tita va a valer 3 por la cantidad de hidrógeno que tiene o por la carga positiva, ¿verdad? Y el volumen molar es 22,4. Calculamos las moles, ¿no? Usando la fórmula del volumen, 672 litros, que es el volumen, es igual a las moles por 22,4. Entonces las moles resultan 30 moles. Luego calculamos los equivalentes. Los equivalentes vienen a ser las moles 30 por el tita, que vale 3. La cantidad de equivalentes serían 90 equivalentes. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su asistencia. Espero hayan podido comprender o entender la explicación que les he podido dar. Y nos estamos viendo o comunicando en la próxima sesión.